Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efet, es decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo contaran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y asombrados decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde hace varias semanas hemos tenido la oportunidad de hacer un recorrido como historia de la salvación, la forma como se constituyó el pueblo de Israel, la aparición de los primeros reyes. He tratado de hacer una catequesis continua desde la elección del rey Saúl, la forma como le sucedió la forma como le sucedió todo lo que pasó en la vida de David, sus ires y venires, sus altos y sus bajos, hasta llegar a Salomón. Ayer llegamos prácticamente al final de la historia de Salomón, cuando dice la Sagrada Escritura que Salomón, llegado a viejo, entrado en años, las mujeres que tenía le apartaron son de Dios. Ustedes se han dado cuenta que yo les he ido mostrando poco a poco cómo cada uno de ellos tuvo su época dorada, sus momentos de muchísima gracia delante de Dios, cómo fueron agradables a los ojos de Dios, pero también cómo cada uno de ellos tuvo momentos de declive, cómo Saúl decayó, cómo David se fue también a pique, cómo Salomón también apartó su corazón del Señor. Miren, y la historia continúa. Pero yo quiero hacer hoy una pausa en esa historia para que miremos otra parte de acontecimientos y de las cosas que aparecen en la Sagrada Escritura. Porque cuando uno mira cada uno de estos grandes personajes de la Biblia, uno se da cuenta de que en todos ellos hubo luces y sombras. Es decir, no encuentra uno en ninguno de ellos como una intachable desde el principio hasta el final. En Abraham hubo sombras, en Isaac hubo sombras, en Jacob hubo sombras, en los reyes, en todos, sin excepción, hubo sombras. Y de pronto cuando nosotros queremos mirar un poco también nuestro propio proceso, decimos, caramba, sí, yo tengo limitaciones, yo tengo pecados, pero fíjense cómo el Señor tuvo misericordia con fulano de tal que también tuvo pecado, como el Señor levantó a este otro que también tuvo pecado. Y a mí me gustaría que nosotros nos pusiéramos a reflexionar un poco, y si llegamos al referente de una persona que haya sido sin tacha desde el principio de su vida hasta el final. Porque el peligro de tener otro tipo de referentes, y es el referente de los que han caído, y quedarse uno ahí, porque el problema no es que uno llegue a descubrir las grandezas y las caídas de una persona. Eso ayuda. Pero el peligro de quedarse ahí es que uno al final puede terminar justificando su propia actitud y diciendo, caramba, si estos que fueron los elegidos de Dios, en ellos hubo grandes sombras, ¿qué se va a esperar de mí? Y entonces uno puede terminar justificando su actitud, su pecado, sus deficiencias, diciendo, no, pues el Señor también, si con otros se las aguantó, pues también se está conmigo.
¿Por qué no miramos el referente de aquellos que vivieron intachablemente su vida desde el inicio hasta el día de su muerte? Ustedes se preguntarán, ¿y hay alguien en la Biblia que sea así? Claro que sí. La llena de gracia, aquella que vivió en fidelidad al Señor, al 100%, en cuya vida no hay ni una sola mancha, ni un solo punto, ni algo que entristeciera el corazón de Dios. Que incluso en los momentos más cruciales de su historia, de su vida, fue capaz de mantenerse allí firme en fidelidad. A mí me parece particularmente extraño, llamativo, el hecho de que nuestros hermanos protestantes muchas veces ponderen la vida de los personajes de la Sagrada Escritura. Cuando hablan de Abraham, cuando hablan de David, cuando hablan de Salomón, cuando hablan de la reina Esther, cuando hablan de fulano de tal profeta. Y en todos ellos hubo mancha. Pero eso sí, no le hablen de María, eso no les gusta. La que no tuvo mancha. Y entonces creo que ahorita tendríamos que poner nuestra mirada en aquella persona que nos enseña a nosotros cómo aprender a vivir sin tacha delante de Dios. No aquellos que tuvieron tacha, no aquellos que tuvieron caídas, no quedarnos con los que tuvieron caídas, porque les insisto, el peligro está en que uno justifique su caída y uno al final termine caído diciendo, no, pues es que los otros también cayeron, ¿y por qué no voy a caer yo? Que es lo que normalmente nosotros hacemos para justificar nuestro pecado. Ah, si otros ven, ¿por qué no voy a mentir yo? Si otros roban, ¿por qué no voy a robar yo? Si otros hacen esto, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Ese es el peligro cuando uno no tiene referentes adecuados para la actuación en la vida. Deberíamos tener referentes de perfección. Por los referentes de perfección son los que lo jalonan a uno hacia la santidad. Los otros referentes de imperfección lo jalonan a uno hasta el abismo. Es decir, hay personas referenciales que lo mantendrán a uno siempre como rastrero, diciendo, es que todos pecadores. Esa frase nosotros la hemos acuñado y la decimos con frecuencia. Es que todos somos pecadores. Es que el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Pues yo creo que si esa frase Jesús la hubiera dicho delante de su mamá, ella hubiera levantado la mano y hubiera dado una pedrada. Porque estaba sin pecado. Entonces no es sencillamente decir, no, es que los grandes personajes de la Biblia, todos tuvieron su caída. Hermanos, cuando usted quiera mirar un camino de perfección y de santidad, no se quede sencillamente con los que terminaron arrastrados en algún momento. Mire a aquellos que lucharon permanentemente para ser fieles a Dios, y nuestra lucha tendría que ser para aprender a tener un corazón como esos que lucharon a ser siempre fieles al Señor. Y María, que no es una diosa, sino que es una humana como usted y como yo, en ella no aparece ni una sola tacha. A quien el Señor la llama la llena de gracia, aquella que tenía un corazón incorruptible. La lucha por mantener la incorruptibilidad del corazón. En un mundo que nos azota, que nos invade con propuestas, decadente, en un mundo que justifica el mal, que ha normalizado el mal, que ha normalizado el pecado, porque se normalizó, es decir, eso es normal, ya nadie se escandaliza de lo malo, dicen,
Eso es normal porque todos somos pecadores. Y ahí nos hemos quedado, en que todos somos pecadores. Ah, bueno, entonces pues si somos pecadores, pues no vamos a salir del pecado nunca. ¿Y dónde está la propuesta de Jesús? ¿Dónde está la invitación de Jesús? Porque Jesús es jalonarnos hacia la santidad. Esto es, valga el ejemplo, como cuando una persona participa de, qué sé yo, de una carrera ciclística. ¿Se han dado cuenta de que hay gente que puede ir muy atrás en el pelotón, pero siempre están ahí los que están al borde de la carretera, animando y gritando, impulsando, y dale, que vas a llegar, dale, que vas a llegar? Un mal ciclista, al darse cuenta que no va a ser primero, ni segundo, ni tercero, y que ni siquiera va a estar en el pelotón de entrada, podría decir, yo por acá, y que me recoja el carro, ¿para qué voy a terminar ya la carrera? No, pero un verdadero ciclista dice, ya no se trata de llegar primero, se trata de cruzar la meta. No importa en qué puesto llegue. La santidad también es así, es llegar primero, porque nadie llega primero. El primero en la santidad es Cristo y ese puesto no se lo arrebata a nadie. Se trata de cruzar la meta y que siempre a nosotros mismos nos estemos jalonando y diciendo, tengo que cruzar la meta, tengo que seguir luchando por eso, tengo que seguir trabajándole a mis imperfecciones, a mis limitaciones, trabajarme fuertemente en eso, No seguir justificándonos, no se justifique en nada, no busque justificación para sus actos. No diga, es que todos somos pecadores. Eso es justificar. Pues sí, pecadores sí somos, pero no nos vamos a quedar con esa frase. Somos pecadores llamados a la santidad. Ahí es donde deberíamos complementar la frase. Llamados a la santidad. Y ella nos enseña cómo se puede ser fiel a Dios 24/7. Ella nos enseña cómo aprender a vivir en gracia y morir en gracia. Ella nos enseña cómo ser fieles al Señor, aún en las circunstancias más adversas de la vida. Cuando te llega, cuando el sufrimiento toca el corazón, eso nos lo enseña ella. Por eso es tan necesario en un católico aprender a amar a la Virgen María, porque si nos gusta el profeta Habacuc, si nos gusta el profeta Amós, si nos gusta Juan el Bautista, si nos gusta el santo tal. Bien conocemos que dice un escritor que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Si nos gusta X santo, recuerden que siempre hay alguien que ha estado por encima de todos en santidad, y que fue aquella, la siempre Virgen María, la que permaneció fidelísima a Dios. Nuestro es ese. El reto nuestro no es ser perfeccionistas. Acabe con esa palabra. El reto nuestro es ser santos. El perfeccionismo es un defecto. Y es hasta pecado. Ay, es que yo soy perfeccionista, dicen algunos. Ay, es que yo soy perfeccionista y sacan pecho. Eso es un pecado. El perfeccionismo lo mete el diablo en el corazón. Dios no nos quiere perfeccionistas. Dios nos quiere santos. Santidad es la propuesta del Señor. Porque el perfeccionista cree que si todo sale bien, Él es el bueno. Es que a mí todo me sale bien porque yo soy muy exigente y muy perfeccionista. Eso es pecado. Eso es pecado. Porque el perfeccionista al final se dará a sí mismo la medalla de oro diciendo yo soy el primero en todo.
Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.